Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, clemente, misericordioso, estamos aquí nuevamente continuando la serie de charlas que se realizan en el Centro Islámico Boliviano para hablar de consejos útiles, información necesaria para aquella persona que ha dado el gran paso en su vida, que ha decidido encaminarse y entregarse a la voluntad de Dios. Estamos hablando del musulmán nuevo, ya sea hombre o mujer. Habíamos dicho que la decisión de islamizarse es una decisión que afecta a la vida mundana. La fe está relacionada con cosas espirituales. La fe habla, por ejemplo, de la otra vida, habla de los ángeles, del destino, del día del juicio final. Pero el Islam es una serie de acciones que nosotros realizamos en sometimiento a la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar de temas importantes que están relacionados con las relaciones sociales, el entorno del musulmán. Habíamos dicho que la relación familiar, que es el entorno más cerrado del musulmán, se debe mantener a toda costa, sin que esto signifique hacer concesiones en los artículos fundamentales del Islam. Es más, el cariño a los padres, por ejemplo, es un artículo fundamental del Islam. Entonces, la persona, al hacerse un musulmán, al islamizarse, no está obligado a abandonar a sus padres. Muy al contrario, está obligado a ser leal a ellos, a mantenerse con ellos cerca, siempre asistiéndolos en las cosas buenas, tratándolos con cariño, con respeto, con obediencia, con la única excepción de que los padres o los familiares nos pidan hacer algo que está claramente prohibido por Dios. Pero ahora vamos a ampliar un poco el espectro del entorno social. Como verán, entraremos en lo que llamamos nosotros las relaciones sociales. Las relaciones sociales incluyen nuestros amigos, incluyen nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o compañeros de estudio y otras personas con las que compartimos tiempo y tal vez intereses comunes. Tenemos que ver que estas personas con las cuales nos relacionamos pueden ser algo positivo y pueden ser algo negativo, es decir, que nuestra relación puede verse afectada por la amenaza en contra de nuestra identidad religiosa, pero también debe ser influenciada por la oportunidad que representa la relación social. Me refiero a que la persona puede ser desviada, es decir, tentada, presionada por sus relaciones sociales, pero también estas relaciones sociales le pueden permitir divulgar el Islam, invitar a la entrega y el sometimiento a la voluntad de Dios de una manera más fácil. Nosotros sabemos que la habilidad de una persona, la habilidad de alguien que se administra a sí mismo, que administra su tiempo, que administra su vida, consiste en convertir las amenazas en oportunidades. Entonces, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo pueden ser una amenaza a nuestra identidad religiosa, al hecho de que seamos musulmanes. ¿Cuándo? Cuando ellos insisten en que nosotros abandonemos el Islam y obviamente lo intentan sin tomar en cuenta nuestra voluntad ni nuestra decisión. Pero también pueden ser una oportunidad, porque a través del
ejemplo que nosotros les vayamos a dar, a través del esfuerzo que nosotros hacemos para presentarles el Islam de manera correcta, nuestra práctica islámica va a mejorar y también vamos a ganar una gran recompensa. En ese sentido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deja bien claro, ¿no es cierto?, en el hadiz que le dice a Ali, su primo, radiyallahu anhu, que Dios esté complacido con él, le dice: la an yahdiya Allahu rajulan ala yadayk khayrun laka min humrin ni'am. Esto significa en español que Dios encamine a una persona por tu mano, por tu esfuerzo, o sea, es mejor para ti que las cosas más valiosas de la tierra. Y en otro relato, en otra ocasión, le dijo lo mismo, que Dios encamine a alguien por tu mano, por tu esfuerzo, es más valioso para ti que todo lo que alumbra el sol. El sol alumbra todo el sistema solar, no solo la tierra. Entonces hay una gran oportunidad, que hay una gran recompensa. También dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquella persona que guía, que encamina a través del ejemplo, de las palabras, recibirá la recompensa de las buenas obras que se hagan por su guía, por su ejemplo. Ad-dallu ala al-khair kafa'ilihi. Aquella persona que indica, que invita a hacer el bien, obtiene la misma recompensa que el que practica el bien, sin que disminuya la recompensa de las personas que hacen buenas obras. Así también, el que incita a hacer el mal recibirá el mismo castigo que los malhechores, aunque él no lo haga. Aquella persona que por hacerse el chistoso o por alguna conveniencia aconseja a otros a hacer pecados, cometer pecados o hacer obras malas, va a tener el mismo castigo como si las hubiera hecho, sin que él las haga, ¿no es cierto? Bien, entonces, nuestro entorno social puede ser una tribulación, una amenaza, una fitna para nosotros, pero en esa fitna, en esa prueba, en esa tribulación está también la gran oportunidad de que nosotros consolidemos nuestra sumisión a Dios, nuestra entrega a Dios, y que ganemos una gran recompensa si 1, 2, 3 o más personas entran en el Islam. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes aquí. Como hemos visto, está la relación familiar, después están otros entornos sociales o círculos que llamamos. Pero hay algo muy importante que debe ser nuestro norte, es decir, debe ser el rumbo principal que nosotros tomemos y debe ser el factor principal en nuestras relaciones sociales. Es lo que el Sagrado Corán denomina al-walá wal-bará, que se traduciría como la lealtad y el desentendimiento o la negación. Mucho se habla sobre este concepto. Muchas personas nos explican, muchas personas citan a sabios de hace 500, de hace 600, 1000 años, hablando del walá o al bará. Se citan las aleyas del Corán, los hadices que mencionan este tema, y hay mucha confusión respecto a esto. Y la verdad es que los musulmanes en América Latina debemos estar atentos, debemos dominar estos conceptos. Debemos tenerlo bien claro porque nosotros estamos dando nuestros primeros pasos como comunidad musulmana. Entonces estamos a tiempo de encaminarnos bien y marchar con firmeza, con confianza al cumplimiento de nuestro deber. Y si nos encaminamos mal, pues vamos a estar desviados desde el principio. El concepto este de al-walá o al-bará, como les digo, confunde mucho a la gente. Yo les doy un ejemplo, algo que sucedió personalmente conmigo y con algunos compañeros de estudio. Se nos hablaba mucho en la universidad de al-walá o al-bará, la obligación de ser leales,
la obligación de desentendernos de otras personas, de odiarlos. Así se nos hablaba con esas palabras o se traducía. Y llegó el Mundial de Fútbol. No les voy a decir qué mundial, pero ya pasó hace mucho tiempo. Y estábamos nosotros mirando los partidos del Mundial. Y en ese Mundial estaba la selección de Arabia Saudí participando, estaba la selección de Bolivia, ya se van a dar cuenta porque no ha ido a más Mundial. Estaba la selección de Colombia, si no me equivoco. En fin, había varios países latinoamericanos y los estudiantes latinoamericanos que tenían sus países, las selecciones de sus países representándolos, por esta confusión del walá o al bará, estaban en duda, decían, si nosotros apoyamos y somos hinchas de nuestra selección, estaremos traicionando a Dios, ya que nuestros países no son musulmanes. ¿Será que estamos todos en obligación de ser hinchas de Arabia Saudí o de algún otro país de musulmanes? Imagínense al grado de confusión que llegamos. Y vamos a preguntarle al sheikh, y a los sheikhs, los eruditos se sonreían, ¿no es cierto? Y nos explicaban pacientemente, pedagógicamente, hasta que se estableció, digamos, cuál es la verdad sobre este aspecto. No se preocupen, no es prohibido ser hincha de Colombia o de Brasil o de Argentina o Bolivia, ¿no es cierto? Pero claro, cada uno se arriesga a las decepciones. El punto es que debemos contextualizar al walá o al bará, la lealtad que se pregona en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que como ya dijimos antes, son los principios que deben guiar nuestra vida islámica. Nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala debe estar basada en lo que se enseña en el Corán y lo que se enseña en la Sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El contexto de estos versículos o aleyas es el siguiente. Recuerden ustedes que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un hombre medieval que habitaba en el Medio Oriente, en especial en el desierto árabe. Y el contexto social del profeta sallallahu alaihi wasallam era el tribalismo. Nosotros hoy no comprendemos exactamente el tribalismo porque este ha sido deformado y hace tiempo que lo hemos abandonado aquí en América Latina. O por lo menos la mayoría de los latinoamericanos no lo practican. Entonces es importante que aclaremos. Los árabes, los habitantes del desierto árabe, de la península árabe, estaban divididos en clanes y tribus, que eran grupos familiares más o menos grandes y otros muy grandes, ¿no? El clan era un grupo de algunos cientos de personas y la tribu ya es un grupo de más de 1000 personas, a veces 10.000, 20.000 personas. Estos grupos consanguíneos familiares guardaban una cohesión, es decir, se mantenían unidos precisamente por al-walá. En la época anterior al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam existía al-walá o al-bará. Solo que esta lealtad, que es la palabra que vamos a utilizar para traducir el árabe walá, la lealtad estaba en base a la relación consanguínea, que es el fundamento del tribalismo. Entonces, un árabe debía ser leal a su gente, a su sangre, a su tribu, sin importar si ellos estaban en lo correcto o estaban equivocados. Y se daban feroces contiendas, guerras terribles entre una tribu y otra. A veces por la excusa más estúpida, más absurda, luchaban y morían hombres durante 50, 60 o 70 años. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam era joven, hubo unas guerras de 70 o más años tal vez, por un camello que había sido flechado, por un perro, en fin, enfrentamientos entre diferentes clanes y tribus.
Claro, había otros enfrentamientos que eran por cuestiones económicas más serias, más de fondo, ¿no es cierto? No debemos minimizar ni despreciar la influencia que ha tenido el tribalismo en la historia de la humanidad. En fin, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viene con un mensaje nuevo para crear una sociedad nueva, para sacar al mundo de esa edad media oscura, tribal, apegada a los valores consanguíneos, a una lealtad ciega a la tribu o al rey, como en el caso del imperio bizantino, el imperio romano de Occidente, el imperio persa, o los chinos, o cualquier otro reino, ¿no es cierto? Entonces, el Islam, el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viene con un concepto nuevo. Queda abrogada la lealtad tribal, el seguimiento ciego y apoyo ciego y lealtad ciega a los padres, a los ancestros y a los familiares. En su lugar, el Sagrado Corán nos trae un nuevo concepto de al-walá, la lealtad, y un nuevo concepto de al-bará. ¿Qué es lo que el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos trae como reemplazo, como alternativa a la lealtad tribal o la lealtad al líder o la lealtad a la casta o a la clase social o a la nación, que era lo que había en ese momento? Al-walá es la lealtad a Dios, la lealtad a la verdad. Recordemos que al-haq, la verdad, es uno de los 99 nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, a partir del momento en que uno hace su testimonio de fe y dice La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, debe tener bien claro que ese testimonio implica que nosotros seamos leales a Dios por encima de nuestras demás lealtades, conveniencias o relaciones consanguíneas. La lealtad a Dios, la lealtad a la verdad, a la justicia, debe estar por encima de la conveniencia económica, por encima de las amistades, por encima de las relaciones consanguíneas o tribales como eran antes, por encima de la política. En fin, la ilaha illallah, no hay más Dios sino Allah, Él está por encima de todo. O como se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, que tu lealtad debe estar puesta en Dios primero. Al-walá lillah. Al-bará, la segunda palabra, es el opuesto, sí, es un antónimo de la primera palabra. Si yo soy leal con Allah, si yo tengo mi walá, mi lealtad puesta en Dios, significa que con los demás seres debo tener bará. En especial ¿con quiénes? Con los que son enemigos de Dios. Debemos ser leales a Dios y debemos desentendernos, debemos desligarnos y apartarnos de sus enemigos. Cuando nosotros somos leales a Dios, vamos a ser leales a la verdad, a la justicia, a la misericordia, al orden. Y debemos, por lo tanto, desentendernos, desligarnos, renegar de la injusticia, de la opresión, de la falsedad, la mentira, la hipocresía y el caos provocado. Entonces debemos tener bien claro que aquí no se trata de la amistad y la enemistad.
Aquí se trata de la lealtad hacia Dios, que como consecuencia va a traer una separación, un distanciamiento de los que son enemigos de Dios. Como verán, esto tiene gran influencia en nuestras relaciones sociales, porque se nos dice primeramente que nosotros debemos mantener nuestras relaciones familiares, de que debemos honrar nuestros compromisos, de que debemos mantener nuestras amistades. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pasa a ocupar el primer lugar. Debemos ser leales a todos con los que tenemos un compromiso, sí, pero primero debemos ser leales a Dios, a la verdad. Bien, entonces, este concepto de al-Walá y al-Bará, en ese contexto medieval, tribal, venía para terminar las relaciones tradicionales que tenían los árabes. Ahora les voy a leer algunas aleyas del Sagrado Corán para que ustedes entiendan cómo se fue dando el cambio y para que entiendan también cuál es el significado real del Walá o al-Bará, para que terminemos, inshallah, con la aplicación práctica. Dice Dios en el Sagrado Corán, en las aleyas 28 y 29 de la sura tercera, Ali Imran, dice que los creyentes no tomen como aliados a los que niegan la verdad en lugar de a los creyentes. Quien así lo haga no tendrá nada que ver con Dios, a menos que lo haga para preservar la vida. Dios los exhorta a que le teman a Él, ante Dios comparecerán. Di, tanto si ocultan cuanto hay en sus corazones como si lo manifiestan, Dios lo sabe. Él conoce todo lo que hay en los cielos y en la tierra, y Dios tiene poder sobre todas las cosas. El musulmán debe ser leal a Dios, a la verdad, a la justicia, por encima de lo demás. A eso se referían Moisés, Jesús, la paz sea con ellos, cuando decían amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, que tienes que ser leal a Allah, a Dios, por sobre todas las cosas. Al-Walá lillah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos dijo an-nasiha, ad-din an-nasiha. La práctica religiosa es en dar consejos sinceros. Nos dice también el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. ¿Esto qué significa? Ciertamente Dios jura por el tiempo y dice ciertamente que la humanidad está perdida, menos aquellas personas que tienen fe y hacen buenas obras y se aconsejan mutuamente con sinceridad. Ahí está la lealtad. Aunque no sea conveniente, aunque no le guste al otro escuchar la verdad, debemos ser sinceros. Y se aconsejan mutuamente tener paciencia, aunque no sea conveniente, aunque no le guste al otro, debemos exhortar a la paciencia. Entonces, Dios va cambiando las mentes de los musulmanes para que pasen de la vida tribal preislámica al jahiliya y pasen a una nueva vida, al periodo islámico, donde hay un orden, hay una ley, una constitución, surge el concepto de ciudadanía, el concepto del deber civil, el deber ciudadano, la lealtad a Dios, a la umma, a la nación de los musulmanes y la justicia. Estas aleyas que les leí, existen algunas opiniones sobre cuál fue el contexto en el que se revelaron. Dice que los musulmanes en Medina se dividían en dos grupos, ¿no es cierto? Estaban los muhajirín, los que emigraron con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y estaban los ansar, los ansaríes, los que eran originarios de Medina y tenían relaciones de lealtad o clientelismo medieval con
las tribus judías que también eran originarias de Medina, hasta donde sabemos. Entonces, nos relatan los exégetas del Corán, si no me equivoco, al-Qurtubi, nos dicen que algunos de los ansaríes tenían amigos entre los judíos y tenían con ellos pactos, alianzas militares, pactos de asistencia, y se aconsejaban y eran íntimos por esas lealtades de clientelismo tribal y clientelismo político. Entonces viene Dios y les dice que la lealtad es para con Dios y que si van a tomar a un íntimo, van a tomar a un aliado, deben tomarlo a Dios por sobre todas las cosas. Otro exégeta nos dice que específicamente Muad, uno de los líderes, los ansaríes, le decía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que él tenía pacto de lealtad y de asistencia y de alianza con más de 500 judíos de Medina, y que si él corría peligro, ellos iban a venir a asistirlo. Entonces se revelaron estas aleyas donde Dios le aclara a los musulmanes que esa lealtad tribal, esa lealtad política por conveniencia, era ficticia y que no vale nada frente a la lealtad que le debemos a Dios. Que esos amores, relaciones de amistad, de conveniencia, de sociedad, no valen nada frente al amor a Dios. Rasul Allah.